Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles. Muy bienvenidos nuevamente al programa Consejos al Corazón. Estamos muy agradecidos de Dios de poder compartir con ustedes semana a semana una cápsula, un tiempo de reflexión, algunas herramientas útiles para nuestro corazón, para fortalecer nuestras almas, nuestras convicciones, nuestra fe en nuestro Señor, para enfrentar los desafíos que tenemos en la vida. Esta es la quinta parte de la serie o miniserie del área de pruebas y sufrimiento. Y espero nuevamente que el Señor en este día pueda hablar a tu corazón, ayudarte a comprender las verdades que el Señor ha revelado en su palabra y que esto pueda servir para fortalecer tu corazón, tu vida, frente a las pruebas y sufrimientos que quizás hoy estás viviendo, o también para ayudar a otros que probablemente puedan estar en pruebas y sufrimientos. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas de todas ellas Él nos libraría. Gracias a Dios por su palabra, que es una herramienta poderosa para ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida, como también, por supuesto, conocer a nuestro Dios y conocerle profundamente. Quiero invitarte en este día entonces a orar para que el Señor use este tiempo y su palabra para hablar a nuestros corazones. Señor amado, te damos gracias por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor, de estar a través de estos medios de comunicación y reflexionar con tu palabra, Señor, en tu palabra, y a través de esta, Señor, poder conocer tu verdad, la verdad absoluta, aquella verdad que nos hace libres, Señor, pero también nos alienta, nos corrige y nos consuela cuando necesitamos, Señor, ser consolados en esta vida que a veces se nos hace tan difícil, Señor. Te ruego, Dios, que en este día nuevamente hables a nuestro corazón y nos enseñes, nos capacites para caminar en tu camino, Señor, y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino que necesitamos cuando a veces no sabemos cómo seguir adelante. Señor, te ruego, Padre, que ilumines tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero iniciar esta reflexión, esta quinta parte de pruebas y sufrimiento, leyendo las Escrituras en Hebreos capítulo 4. Por favor, si me puedes acompañar a Hebreos 4, versículo 15, por favor. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, nuestras debilidades son múltiples. No podemos desconocer que nuestro corazón es un corazón engañoso, como dice la Escritura en Jeremías, más que todas las cosas. Tenemos una ley, como dice la palabra en Romanos, que nos lleva muchas veces cautivo hacia el pecado. Pero nuestra debilidad no es solamente una debilidad espiritual. Tú y yo sabemos que tenemos debilidades físicas. No somos físicamente inmortales. Nuestro cuerpo se desgasta, la vejez muchas veces comienza a consumir las fuerzas de la juventud. Pero también tenemos debilidades emocionales. No siempre nuestro corazón y nuestras emociones están firmemente afianzados en la verdad de la palabra. Y por eso en este día quiero reflexionar sobre este tema, sobre cómo nuestro Señor Jesús también enfrentó el dolor y el sufrimiento. Nos cuesta mucho a nosotros enfrentar el dolor y el sufrimiento y nos damos cuenta cómo esta cultura incluso tiene toda una dinámica que persigue evitarnos a toda costa el dolor. Dios sabe que somos débiles, Dios conoce, nos conoce. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Y por eso, cuando pensamos en el dolor, yo creo que nuestro Dios tiene mucho que enseñarnos. Nuestro propio Señor Jesús entiende el sufrimiento por su propia experiencia. Él sabe lo que significa el dolor y cuánto nos puede llegar a costar a nosotros en esta vida enfrentar el dolor. Por eso, Hebreos capítulo 5 dice en el verso 8, y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenemos un ejemplo muy claro y evidente en la cruz. Cristo sufrió en esa cruz, pero hay un relato que también creo que en esta noche puede ayudarnos muchísimo,
y orientarnos, pero también consolarnos en tiempos de sufrimientos y pruebas. Quiero pedirte, por favor, que me acompañes a Marcos capítulo 14. Vamos a ver este texto donde nuestro Señor Jesús, poco antes de ser entregado, ¿cierto?, a ese juicio injusto y llevado a la cruz, nuestro Señor estuvo en Getsemaní, en oración. Y en Marcos capítulo 14 se relata algo que creo que va a animar tu corazón, pero también a enseñar y consolar. Marcos, por favor, busquemos juntos Marcos capítulo 14. Vamos al versículo, por favor, 33 y 34 de Marcos capítulo 14. Nos vamos a dar cuenta aquí cómo nuestro Señor enfrenta el sufrimiento. Y yo creo que el relato va a ser bastante amplio y muy, muy importante para nosotros, para equiparnos. Vuelvo entonces, Marcos 14, versículos 33 y 34. Dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué es lo primero que notamos en este relato cuando el Señor está enfrentando la realidad de que tendría que ir a la cruz, enfrentar que su cuerpo fuera molido por nuestros pecados y por supuesto la realidad de cargar sobre sí mismo la imputación de todos nuestros pecados? Él se hizo maldito en el madero. Y es muy importante entender la gravedad de esta situación, lo difícil y doloroso y angustiante que era esta situación para nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, como relata aquí Marcos, que Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cuánto es lo que Él soportó realmente? Yo creo que jamás podremos saberlo a ciencia cierta, porque Él tenía el conocimiento claro y profundo de quién era Él en este mundo, quién era su Padre, pero Él también entendía lo que iba a significar estar cargando el pecado y que el Padre cargara sobre Él su ira. Por eso, sin duda, nuestro Señor tiene mucho que enseñarnos en este proceso en Getsemaní, de cómo nosotros también debemos caminar en medio del dolor. Esto es lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que sucedía en él realmente en su corazón? Es un misterio, pero es evidente que es terrible lo que él está sintiendo. Ese dolor que él está experimentando, él no lo está escondiendo. Y yo creo que esto es muy importante y tenemos que sacar aquí un aprendizaje. Porque a veces hay dos tipos de engaños que se presentan en el corazón y en la vida de las personas frente al sufrimiento. A veces las personas frente al sufrimiento, frente a la vida, están levantando montañas donde no las hay. Impedimentos que realmente no debieran ser un impedimento para aquellas personas. Como también a veces las personas pueden caer en fingir que no hay montañas donde sí hay montañas. Es como decir, llamar a un león gato, cuando debiéramos llamarlo un león. O a un cáncer, llamarlo un problema menor, una indigestión. O cuando llamamos una separación a un divorcio. Hermanos, en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, el Señor enfrentó la realidad del sufrimiento sin minimizar el impacto y tampoco estaba sobreestimándolo. Él estaba entendiendo la realidad y no fingió como que nada sucediera. A veces tenemos un comportamiento estoico, como si nada pasara, como si simplemente tuviéramos que manifestar que tenemos fe, que tenemos que dejar todas las cosas en las manos del Señor y que el dolor no está ahí. Hacer como que todo está bien va a impedir, lamentablemente, que apliquemos el Evangelio a la situación que estamos viviendo. Y lamentablemente va a evitar que corramos a nuestro Padre por ayuda, por consuelo y por sabiduría para enfrentar los problemas. Entonces, con esto quiero decir que a veces sobreestimamos entonces los problemas, exagerando las dificultades sin descansar en un Dios grande y soberano, pero otras veces sin reconocer que es un problema serio que nos aqueja y que tenemos que correr a nuestro Dios para encontrar consuelo, ayuda y sabiduría. Entonces, ese es el primer elemento que vemos con toda claridad en este texto. Jesús, Dios mismo encarnado en la persona, en la segunda persona de la Trinidad encarnada, como Dios hombre aquí en la tierra, hermanos, no está escondiendo el sufrimiento y el dolor que él siente.
Un segundo elemento que creo que es importante destacar es lo que dice el verso 36, por favor, dice, y decía nuestro Señor, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Quiero concentrarme en ese ruego del Señor, que Él está rogándole al Padre por ayuda. Alguno podría decir, simplemente, no hermano, tú tienes que descansar y decirle a Dios, no mi voluntad, sino la tuya, usando el mismo texto que acabamos de leer. Simplemente decir, ok, no importa lo que estoy sufriendo, simplemente entrégate y que la voluntad se haga la que Dios haya determinado. Pero el texto tiene algo que iluminarnos en este sentido. Nos está enseñando cómo pedir. Fíjense, Jesús sabe quién es Dios, sabe lo que va a experimentar, sabe que Dios es un Dios soberano, pero nos damos cuenta que aquí nuestro Señor le está hablando al Dios del universo, porque ese Dios del universo también es su Padre. Como Dios es nuestro Dios, también es nuestro Padre. Todo lo que para nosotros sea causa de gran aflicción y dolor es lo suficientemente importante para nuestro Padre. Así como Jesús clamó a su Padre pidiéndole que le sacara de esta terrible situación, nosotros también podemos clamar a nuestro Padre. Por supuesto, Él tiene el poder de hacerlo y Él entiende, Él se compadece de nosotros, Él nos ama. Cuando tenemos dolor y problemas, no necesitamos, amigos, hermanos, ser estoicos, como si nada nos doliera. No, no, tenemos que abrir el corazón con fe y esperanza delante de nuestro Padre, porque es un Padre amante. Recordemos, nosotros no somos cualquier persona para Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es un padre que se deleita en escuchar la oración de sus hijos. Por eso Jesús clama a su Padre en medio del dolor. Hemos visto entonces cómo no debemos esconder y asumir la realidad del dolor y expresarle a Dios nuestro dolor, no ocultarlo y contarle a las personas que tenemos al lado sobre nuestros sufrimientos. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Como también no significa acercarnos a Dios y simplemente haz tú solamente lo que tú quieras, sino también podemos abrir nuestro corazón y clamar a nuestro Dios porque Él nos ama. Y yo creo que un tercer elemento tan hermoso que está aquí en el texto es esa frase que está en el mismo versículo 36, cuando dice la Escritura que Él decía, Abba Padre. Jesús llama a Dios Padre dos veces, una en arameo y la otra en griego, para representar algo que es tremendamente maravilloso, que su papito, su Padre, es también el Dios del universo, es aquel que controla todas las cosas. Su papito es el Dios soberano, que le ama y que tiene el poder para guardarle y sostenerle y sacarle adelante. Incluso tiene el poder suficiente, no solo para sustentarle, sino para levantarle de entre los muertos. Jesús, quien ha inspirado las Escrituras, él ya sabía lo que se iba a escribir más adelante en el Nuevo Testamento, por supuesto, como lo dice la Escritura en Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jesús, en medio de este sufrimiento, él meditó en su posición de hijo de Dios, de hijo de Dios. Dios es mi Padre, pero a ese Dios grande y maravilloso también es aquel que es soberano por sobre todas las cosas. Esto nos da a entender con toda claridad que él sabía en el fondo de su corazón que su Padre no es ajeno a su sufrimiento y al mismo tiempo tiene el control para cambiar toda circunstancia y nada de lo que sucede está fuera de sus buenos propósitos, del amor que él nos tiene y del cuidado que tendrá de nosotros para siempre, hermanos. Y un último elemento que creo que es importante considerar en este aprendizaje de cómo enfrentar las pruebas y el sufrimiento es esa última frase muy conocida en el verso 36. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Recordemos que nuestro Señor, que estaba entrando hacia el camino de una muerte, la muerte más terrible que se podría experimentar en esta vida,
y el dolor más grande que alguien sentiría y sentirá jamás. Él clamó al Padre y le dijo, Señor, si tú puedes, si tú quieres, por favor, saca de mí esta copa, apártala de mí. Por lo tanto, es como que le dijera, Señor, por favor, si tú puedes considerar, no me permitas pasar por este sufrimiento. Él clamó al Padre. ¿Y qué pasó? El Padre le dijo que no. El Padre le respondió que no en la práctica. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús? Él dijo, está bien, me rindo a lo que tú digas. Cuando ya intentaste todo, cuando ya probaste todo, cuando ya clamaste al Señor, cuando has orado, cuando has buscado la ayuda de Dios, cuando has tomado los elementos que el Señor permite en esta vida para enfrentar los problemas y no ha sucedido nada y ya no tienes más que hacer, el principio fundamental que nos enseña esta parte del texto es simplemente una rendición a Dios. Es presentarte a tu Padre en esta circunstancia y confiar plenamente en que Él quiere lo mejor para ti. Y además que te sacará de ese momento difícil de una manera que tú a lo mejor hoy no entiendes. Y también lo hará al tiempo que Él lo determine. Espero que Dios hable a tu corazón en estos tiempos difíciles que probablemente puedas estar pasando. Y quiero terminar esta reflexión de este día sobre cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento dándote algunas recomendaciones. Que leas algunos escritos bíblicos, algunos pasajes de las Escrituras que pueden ser buenos recursos para reflexionar, para meditar en estos días de dolor y sufrimiento que quizás estás enfrentando. Uno de los primeros elementos que me gustaría que tomaras como una herramienta importante para tu corazón es que el Padre está providencialmente llevando a cabo su voluntad decretada para nuestras vidas. Y su voluntad, esa voluntad de nuestro Señor, es buena, agradable y perfecta. Y por eso quiero invitarte a que estudies, que medites en Romanos 12:2. También recordarte que Cristo está en este momento orando a tu favor. Él está intercediendo por nosotros, como lo enseña Juan 17, ¿no? Como Él oraba en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él ya oraba por nosotros. Y también Hebreos 4 también nos habla de cómo Él hoy está intercediendo por nosotros. Él fue un intercesor antes de ir a la cruz y sigue siendo un intercesor en favor tuyo. Y es bueno que reflexiones en eso. Tú no estás solo. Dios está contigo y Jesús está intercediendo a tu favor. Una tercera reflexión que me gustaría que pudieras hacer es reconocer que el Espíritu Santo está en ti. Y busques ahí 1 Corintios 6 del 19 al 20, medites, ores y date cuenta que el mismo Dios de los cielos mora en su templo hecho por sus manos. Aquel Hijo que Él ha salvado por gracia y esa persona eres tú. Un cuarto elemento que me gustaría también que medites es como la gracia de Dios, ese favor inmerecido, esa gracia manifestada en el pasado, presente hoy en tu vida y que estará derramada sobre tu vida hasta la eternidad, es suficiente para ayudarte a tener tu corazón y tus emociones pegaditas al Señor. Y ahí quiero invitarte a que medites en 2 Corintios 12. También recordarte, por supuesto, que el cielo es nuestra casa y es un lugar seguro preparado para nosotros. Vas a reflexionar en Juan 14 y en Hebreos 6. Por favor, te animo a que puedas recordar que estás de paso. No estamos eternamente en esta tierra. Somos peregrinos. Llegará el día donde estaremos con nuevo cuerpo, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, donde ya no habrá nunca más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y yo creo que una esperanza que no podemos abandonar y es algo que está disponible como una herramienta tremenda para consolarnos y esperanzar nuestro corazón, es que Cristo viene pronto. Nuestro Señor regresará más pronto de lo que pensamos y los tiempos apuntan y ese tiene que ser nuestro corazón puesto ahí en esas verdades. Los tiempos apuntan a la venida del Señor. Y yo creo que como creyentes siempre tenemos que tener esa esperanza. Y así como termina Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto. Amén. Espero que esta reflexión de este día ayude a tu corazón a cómo enfrentar las pruebas y el sufrimiento. Reflexiona en estas palabras, ora a tu Señor
y quizás usa ese ejemplo de Jesús en Getsemaní para cómo traer a los pies de Cristo aquellos dolores y sufrimientos que hoy te toca vivir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, y aunque es breve, Señor, tu palabra es suficientemente poderosa para renovar nuestra mente, alimentar nuestras almas, transformarnos, pero también consolarnos y animarnos. Señor, te ruego que esta tu palabra poderosa, Señor, esté en el corazón de aquellos que escuchan este día y les fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, hermano, Dios les bendiga. Espero que podamos la próxima semana conectarnos nuevamente. Seguimos adelante con la miniserie de sufrimientos y pruebas, o pruebas y sufrimientos, en esta serie de consejos al corazón. Así que quiero animarte a que continuemos juntos y nos encontremos la próxima semana, si así Dios lo permite. Que el Señor les bendiga.